Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En la penumbra perpetua de la sacristía, donde la humedad del invierno jalisciense dibujaba manchas de salitre en los muros de cantera, el padre Mateo Alcázar guardaba un cuaderno de pastas negras que jamás mencionaba en sus informes a la Arquidiócesis de Guadalajara. Las páginas, escritas con trazos nerviosos en noches de insomnio, contenían algo que ningún seminario podría explicar, la cartografía exacta del dolor humano trazada confesión tras confesión, año tras año. En un pueblo donde el silencio era más antiguo que la propia parroquia. Mateo había llegado a San Julián de las Sombras en la primavera de 1873, cuando aún creía que la redención era una línea recta entre el pecado y el perdón. El nombre del pueblo le pareció entonces una cursilería del virreinato, una de esas denominaciones que sobreviven por pura inercia. Tardó 3 años en comprender que no había exageración alguna, que algunos nombres son advertencias cinceladas en la tierra. El viaje desde la capital del estado había durado 3 días por caminos que serpentean entre agaves azules y barrancas donde la tierra parece más ceniza que polvo. La carreta alquilada por la diócesis rompió un eje a medio camino y Mateo caminó las últimas leguas cargando su única maleta, observando cómo el paisaje se volvía más árido. Como si la propia naturaleza estuviera de luto. Cuando la torre del campanario apareció en el horizonte, rodeada por sopilotes que volaban en círculos perfectos, sintió que entraba en un lugar que el resto de México había acordado olvidar. La casa parroquial olía a copal rancio y a papel viejo. El sacerdote anterior, un anciano llamado don Silverio, que había servido durante 42 años, yacía en su catre con los ojos cerrados, pero con un aliento silbante. Mateo esperó 3 días junto a él, rezando el rosario, hasta que el viejo expiró una madrugada sin mediar palabra. Lo encontró con las manos cruzadas sobre un crucifijo de madera, en una postura que parecía ensayada desde hacía décadas. Entre sus pertenencias, Mateo encontró 11 cuadernos idénticos al que más tarde él mismo comenzaría a llenar. Todos estaban carbonizados, excepto las pastas, como si alguien los hubiera quemado con método, pero conservando la evidencia de su paso por el mundo. Las cenizas formaban un montículo gris en una palangana de barro. Nadie en San Julián mencionó jamás aquellos cuadernos. Los fieles acudían a misa con una puntualidad aterradora, pero sus rostros carecían de la devoción que Mateo había visto en otras tierras. No había fervor, solo una especie de cumplimiento ritual, como quien repite un gesto para no ahogarse. Cantaban los alabados con voces monótonas, comulgaban sin levantar la vista y se retiraban en un silencio sepulcral, como si la iglesia fuera un trámite amargo entre el jacal y el camposanto. El confesionario era una estructura de madera de mezquite tan vieja que el tiempo había labrado grietas profundas en los paneles. Mateo pasaba allí las tardes, aguardando tras la rejilla mientras el polvo bailaba en los rayos de luz que atravesaban los vitrales opacos. Las primeras semanas, el silencio fue total. Luego, la primera en llegar fue doña Refugio Carvajal, viuda de un herrero muerto hacía 2 décadas. Se arrodilló y permaneció callada tanto tiempo que Mateo pensó que el aire se había detenido. «Padre, he esperado a que llegara el nuevo cura para decir esto», dijo finalmente con una voz que olía a tierra mojada. «Llevo esperando desde que murió el anterior, y antes de él esperé al otro. Todos se van al pozo antes de que yo pueda hablar». Mateo, desconcertado, usó la fórmula de siempre. «El Señor escucha, hija, no importa el tiempo». «No vine a hablar de mis pecados, padre», interrumpió ella. «Vine a preguntarle si usted es capaz de cargar con los de los otros. Los que ellos se llevaron a la tumba». Antes de que Mateo pudiera preguntar a qué se refería, la mujer se levantó y salió, dejando tras de sí solo el eco de sus huellas en el piso de piedra. El verdadero comienzo fue un sábado de mayo, cuando el calor de los altos de Jalisco pesaba como plomo. Un hombre entró a la iglesia con pasos lentos. Se arrodilló tras la celosía y su respiración sonó como un fuelle cansado. «¿Deseas confesarte, hijo?», preguntó Mateo.
No vine por mí, padre. Vine por Jacinto Domínguez. No conozco a ningún Jacinto en el registro. Está muerto desde hace 34 años. Era mi hermano. Tenía 16 cuando lo hallaron en el pozo de la Plaza Vieja, el que ahora taparon con cemento. Dijeron que se cayó. Yo sé que lo tiraron. Mateo sintió un escalofrío. El hombre, que resultó ser Víctor Domínguez, el carpintero del pueblo, le relató una historia de horror. Jacinto había abusado de una muchacha de la periferia. El padre de la joven, junto con otros 4 hombres, incluido el propio Víctor, lo arrastraron al pozo y lo lanzaron vivo. Al día siguiente, el jefe político del pueblo recibió 3 borregos y una barrica de tequila para afirmar que fue un accidente. Todos los que lo hicimos seguimos vivos, menos 2 que ya se llevó la flaca, susurró Víctor. Quiero que alguien lo sepa. Que quede escrito. Que cuando yo me muera, la verdad no se quede bajo el cemento del pozo. Antes de continuar. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Y sigamos con la historia. Víctor se fue sin pedir el perdón de Dios. Esa noche, Mateo escribió todo en su cuaderno, no como un guía espiritual, sino como un escribano de lo oculto. A partir de ahí, la compuerta se abrió. Una tras otra, las familias de San Julián de las Sombras comenzaron a desfilar por el confesionario para entregar culpas que no eran suyas. Asunción, una anciana que relató cómo su suegra envenenó al marido con polvo de vidrio para quedarse con la hacienda. Félix Arroyo, quien confesó haber entregado a un vecino a las fuerzas federales durante las guerras de reforma por una disputa de tierras, el vecino fue fusilado siendo inocente. Encarnación Medina, que admitió haber ahogado a su recién nacido en el río porque era fruto de un ultraje del cacique local. Mateo intentó detenerlos, alegando que el sacramento no era para eso. Pero la respuesta era siempre la misma lógica circular: si usted no lo guarda, ¿quién lo hará? En noviembre, mientras reparaban el techo tras una tormenta, Mateo subió al desván y encontró una caja de latón. Dentro había 3 cuadernos más antiguos. El primero, de 1798, firmado por el padre Anselmo. Todos contenían lo mismo: crímenes antiguos, herencias manchadas de sangre y traiciones de siglos pasados. La tradición de guardar la memoria del pueblo se extendía por más de 100 años. Cada cura que llegaba terminaba convirtiéndose en el basurero moral de San Julián. Mateo escribió al obispo pidiendo su traslado, pero la carta nunca obtuvo respuesta. El 15 de diciembre, día en que debía presentarse en Guadalajara para una audiencia, Mateo no pudo salir. Encontró en su puerta un nuevo cuaderno de tapas negras, vacío, con una nota anónima. Para cuando el suyo se llene. No hay salida, padre. Alguien tiene que saber lo que el mundo prefiere olvidar. Los años pasaron. Mateo envejeció antes de tiempo. A los 35 años, su pelo era blanco y su mirada estaba perdida en las grietas de la celosía. Dejó de escribir a la ciudad. En 1881, una peste de tifo sacudió el pueblo. Víctor Domínguez murió, dejándole una última nota de disculpa por haberle pasado su carga. En abril de 1887, una mujer joven llamada Clara Moreno, de un pueblo vecino, llegó al confesionario. Padre, en mi pueblo el cura no quiere escuchar. Me dice que el pasado es pasado. Pero mi abuelo me contó antes de morir que en 1801 quemaron a una mujer en la plaza acusándola de bruja, solo para quitarle sus tierras. Alguien tiene que guardarlo. Tras escucharla, Mateo se quedó en el confesionario hasta que las velas se apagaron. Comprendió entonces algo que lo llenó de horror: él ya no era un sacerdote de Dios, era el carcelero de los fantasmas de Jalisco. San Julián de las Sombras no era el único pueblo donde ocurría esto. Había otros, quizá muchos, donde la gente cargaba con secretos demasiado pesados para morir con ellos, y algunos, como Clara, recorrían leguas de sierra para encontrar a un hombre dispuesto a escuchar.
Era una red invisible de culpa que se extendía por todo el occidente, tal vez por todo México, pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, una cadena interminable de confesiones imposibles. En 1888, Mateo dejó de salir de la casa parroquial, excepto para las misas y las confesiones. Se alimentaba mal, dormía peor. Sus manos temblaban constantemente al sostener el cáliz. Cuando se miraba al espejo, veía el rostro de don Silverio, el mismo cansancio, la misma expresión de derrota de quien ha visto el fondo del alma humana y no ha encontrado a Dios, sino solo lodo. Un domingo de julio, después de la misa, una niña de unos 8 años se le acercó y le entregó un papel doblado. Mateo lo abrió. Decía simplemente, pregunte por la casa del barranco. ¿Quién te dio esto?, preguntó a la niña. Mi abuela dijo que usted sabría qué hacer. Mateo conocía la casa del barranco. Era una construcción en ruinas al este del pueblo, abandonada desde antes de la Guerra de Reforma. Nadie hablaba de ella, pero todos evitaban pasar cerca. Esa tarde, contra su propio juicio, caminó hasta allí. La casa era poco más que 4 paredes de adobe y un techo derrumbado por el sol. Dentro, entre los matorrales y los escombros, encontró algo que lo dejó sin aliento, un círculo de piedras pequeñas, perfectamente ordenado, y en el centro, 11 cruces de madera podrida. No eran tumbas, no había cuerpos, solo las cruces dispuestas en un patrón que Mateo no reconoció, pero que le produjo una repulsión inmediata, un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Cuando volvió al pueblo y preguntó discretamente, la respuesta fue siempre la misma, un silencio incómodo y un cambio de tema hacia las cosechas o el clima. Nadie quería nombrar la casa del barranco. Esa noche, doña Refugio Carvajal apareció en la puerta de la parroquia con una jarra de tequila y 2 vasos. Pensé que necesitaría compañía, padre, dijo ella, sentándose sin esperar invitación. Bebieron en silencio antes de que ella hablara. La casa del barranco es donde llevaban a los que se confesaban con los otros sacerdotes. Los que confesaban cosas demasiado terribles, los que no podían vivir con lo que sabían. Iban allí y se quedaban. Algunos no volvían nunca. Se volvían silenciosos, como si algo se hubiera apagado dentro. ¿Y las cruces, refugio? Cada cruz es un secreto que no pudo ser cargado más. Es lo único que dejaron los que se rindieron. Después de que la mujer se fuera, Mateo abrió su cuaderno y escribió, ¿a dónde van los que ya no pueden cargar? La respuesta llegó sola, se quedan en San Julián. Se vuelven parte del paisaje, esperando que alguien más recoja su pedazo de sombra. En septiembre de 1889, Mateo comenzó a experimentar lagunas de memoria. Despertaba en el confesionario a medianoche con su cuaderno abierto y páginas recién escritas con una letra que apenas reconocía como suya. El médico de Tepatitlán, al que consultó, le diagnosticó agotamiento, pero Mateo sabía que su mal no era biológico. Era la tinta. Era la historia de un pueblo entero que se le estaba metiendo por los poros. Para 1891, ya no recordaba cómo era la vida antes de San Julián. Había olvidado los rostros de sus hermanos y el sabor de la comida de su madre. Todo había sido reemplazado por las voces de los pecadores ajenos. Un día de marzo de 1892, mientras escribía la confesión número 643, algo se rompió definitivamente. Dejó de escribir a mitad de frase, metió todos sus cuadernos en una bolsa de lona y caminó hasta la casa del barranco. Allí, añadió una cruz más hecha con 2 ramas de mezquite. Luego regresó, guardó los cuadernos en el desván y retomó su rutina. Ya no sufría. Ya no sentía el peso. Había cruzado el umbral, se había convertido en el archivo mismo. En 1907, Mateo cumplió 60 años, pero su piel parecía pergamino de 80. Un domingo, un joven se le acercó, era el hijo de Clara Moreno, la mujer de la aldea lejana. Mi madre murió, padre. Me dijo que le diera las gracias por escuchar.
Y me dijo algo más, que su tiempo casi termina, que pronto vendrá otro y debe dejar todo listo. Esa noche, Mateo ordenó sus 28 cuadernos en una caja de metal. Escribió una nota para su sucesor. Esto es lo que le espera. No intente escapar. No intente comprenderlo. Solo escuche, solo escriba, solo guarde. Es lo único que podemos hacer. En la primavera de 1909, Mateo enfermó de neumonía. Solo permitió entrar a Félix Arroyo, el anciano de las culpas de guerra. ¿Se arrepintió de haberse quedado, padre?, preguntó Félix. Al principio siempre. Al final nunca. Alguien tiene que saberlo, Félix. Alguien tiene que ser el testigo de lo que nadie quiere ver. Mateo murió 3 días después. Lo encontraron con las manos cruzadas, igual que a don Silverio. Fue enterrado sin epitafio, Mateo Alcázar, 1847 a 1909. El nuevo sacerdote, un joven de 28 años llamado Rodrigo Salcedo, llegó lleno de ideales de Salamanca y la capital. El primer miércoles, abrió el confesionario. Nadie vino. El segundo, tampoco. El tercer miércoles, cuando ya iba a retirarse, escuchó pasos lentos. Una mujer vieja se arrodilló tras la madera. Padre, esperamos a que se asentara. Necesitábamos saber si se quedaría. Los jóvenes a veces huyen cuando empiezan a oír las verdades. No entiendo, ¿oír qué?, preguntó Rodrigo con inquietud. La mujer suspiró y comenzó el relato que Mateo ya conocía de memoria. Padre, vine a confesar algo, pero no es mío. Es de mi suegra. Ella envenenó a mi esposo en 1855. Mientras la mujer hablaba, Rodrigo sintió un frío glacial que no venía del viento serrano, sino de la propia madera del confesionario. Esa noche, sin saber por qué, buscó un cuaderno de pastas negras y, al encontrar la nota que decía para cuando llegue, comenzó a escribir. En San Julián de las Sombras, donde el silencio es ley, el nuevo cura escribía. Porque alguien tiene que escuchar. Alguien tiene que saber. Y cuando ese alguien ya no puede más, siempre viene otro. Hay secretos que pesan más que la piedra de una lápida, y verdades que solo pueden descansar cuando alguien más se atreve a escucharlas. Si te has sentido atrapado en los muros de San Julián de las Sombras, no dejes que esta historia termine en el olvido. Dale me gusta a este video para que la memoria de los que ya no están no se pierda en el tiempo, y suscríbete a este canal, conviértete en un guardián de estas crónicas que el mundo prefiere callar. Únete a nuestra comunidad, antes de que el siguiente cuaderno sea entregado en tu puerta. Gracias por quedarte hasta el final, por ser testigo de lo invisible y por acompañarnos en esta vigilia. Gracias por ver. Dios los bendiga.